Ahora sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Muy bien, vamos a comenzar con este taller que es gratuito y es por parte de la comunidad de alta demanda y neurodivergencias. Es una comunidad internacional de la cual pues María y yo tenemos el gusto de participar como colaboradoras y este taller está enfocado en las semejanzas y diferencias o diferencias y semejanzas entre altas capacidades y el espectro autista. Así que suponemos que deben tener muchas preguntas. Les agradeceremos que nos las hagan. Eh, Pueden interrumpirnos si lo consideran, si tienen alguna duda. Y para comenzar, me gustaría presentar ahora sí a María Montero Villalba. A ella la pueden encontrar en todas sus redes sociales como Mamá Doblemente Excepcional. Ella es terapeuta especializada en condición del espectro autista y quiero hacer énfasis en esto. Hablamos de condición en lugar de trastorno para tratar de eliminar este enfoque capacitista y brindarle un enfoque mucho más neurodivergente e inclusivo. Así que durante toda la sesión estarán escuchando SEA o condición del espectro autista, pero nos referimos al autismo, vaya, así como tal, ¿no? A eso nos estamos refiriendo, pero es importante para nosotras hacer la aclaración y por supuesto que divulgarlo de esta manera. Entonces les decía, María es una terapeuta especialista en condición del espectro autista en altas capacidades y todavía más importante en doble excepcionalidad. ¿Por qué más importante? Porque créanme que es muy complicado encontrar especialistas en doble excepcionalidad. En México todavía no encuentro. En América Latina hay muy pocos, en Argentina quizá, y bueno, María está en España, pero ella es un amor de persona. Además de todos los estudios que tiene como máster en altas capacidades y diversos estudios en diversas universidades, ella es una mujer que está dentro del espectro autista y que tiene altas capacidades, es decir, es una mujer con doble excepcionalidad y es madre de un chico con doble excepcionalidad. Así que tiene experiencia profesional amplia, pero experiencia de vida, bueno, pues tiene mucha más. Así que ella da este enfoque personal y humano que también hace falta dentro de este mundo de las neurodivergencias, no solamente la parte técnica. Ella es terapeuta infantil, técnica en psicología infantil y del adolescente, otras muchas situaciones y muchos títulos y cargos nobiliarios que tienen por ahí. Ahora, bueno, a mí me encuentran en todos lados como mamá pseudonormal. Yo soy Paulina Ontiveros, soy licenciada en Administración de Empresas. Actualmente estoy por terminar la licenciatura en Psicología en la UNAM y también tengo cursos en altas capacidades y tengo algunos otros en neurodivergencias, pero la realidad es que yo me enfoco mucho más en altas capacidades. Insisto, para doble excepcionalidad, para espectro autista, María es la experta aquí, la buenaza. También soy mamá de un chico con altas capacidades y también soy una mujer con altas capacidades. Entonces, tanto María como yo trabajamos desde un enfoque vívido, que eso es o puede ser un poco más interesante como mujeres neurodivergentes y como madres de chicos neurodivergentes. Entonces, bueno, pues aquí estamos. Por eso también hacemos este tipo de trabajo altruista o de servicio, ¿no? Porque nuestra misión y nuestro deseo es visibilizar estas condiciones. Ahora sí, vamos a hablar de las semejanzas, primero que nada, entre altas capacidades y la condición del espectro autista. Es muy interesante porque en general podríamos decir que muchas de las neurodivergencias se parecen, sobre todo en papel. Se los digo como estudiante de psicología dentro del papel, dentro del DSM-5, dentro de los diversos manuales y estudios que cursamos, podemos ver características del espectro autista y podemos decir, ah, yo soy autista, ¿no? O podemos ver características de altas capacidades y decir, ah, yo tengo altas capacidades, o tengo las dos. Y me pasó algo similar con la dislexia.
Sin embargo, es importante aclarar que encontrarnos con un listado de características no es igual a estar dentro de una condición o dentro de una neurodivergencia. Además, es importante recalcar que siempre será importante una evaluación profesional. Esta información es con fines divulgativos y orientativos nada más. No es un diagnóstico, no sustituye para nada la consulta de un profesional. Ahora, les decía, son muy parecidas estas dos neurodivergencias, tanto las altas capacidades como el espectro autista, comparten muchas similitudes. Sin embargo, hay una línea tenue que las separa. Pero vamos a comenzar hablando de las semejanzas. Por ejemplo, el perfeccionismo. Suelen ser personas perfeccionistas, sí. Y recalco, no es una lista de súper, no hay que cumplir con todas estas características, no, no, para tener o no tanto autismo como altas capacidades, ¿no? Se pueden tener incluso todas y no estar dentro de ninguna neurodivergencia, ¿no? Estamos solamente dándonos una idea para que podamos eh, de mejor manera despertar nuestra curiosidad y buscar una evaluación profesional o confirmar, a lo mejor ya me dieron la evaluación, pero ya tengo mis dudas, ¿no? En fin, ese es el punto. Ahora sí, perfeccionismo. Tanto las personas dentro del espectro autista como las personas que tienen altas capacidades suelen ser perfeccionistas. Habrá alguien que me diga, mi hijo tiene altas capacidades y no es perfeccionista. Está genial. Mi hijo es autista y no es perfeccionista, está bien. Pero en la mayoría, sí, la mayoría son perfeccionistas. La mayoría tienen intereses intensos y obsesivos, sí. Y pueden ser intensos y obsesivos con diferentes temas, dinosaurios, el espacio, eh, matemáticas, pero también con cosas a lo mejor menos comunes, ¿no? Películas, historia, eh, colección de rocas, hormigas, bichos, en fin, intereses intensos y obsesivos. Lo dejo a su imaginación, a su creatividad. Puede ser, les decía, a cualquier tema, solamente un tema que tengan ahí, eh, llamémosle hiperfoco. Puede haber madurez intelectual, es decir, de pronto pueden tener temas de conversación como si fueran con chicos más grandes o como si fuera con un adulto, ¿no? Aunque sean niños chiquitos o personas de menor edad. Puede haber aislamiento social, sí. Y en ninguno de los dos casos, ni en autismo ni en altas capacidades, tiene que ver con que no quieran hablar con la gente. Aquí el aislamiento social en ambos casos se va a dar porque no tienen con quién compartir estos intereses profundos, estos intereses obsesivos. Muy bien, entonces, ¿puede darse el aislamiento social? Sí. Pueden hacer preguntas inquisitivas tremendamente, ya sea atendiendo a juicios sociales, es decir, ¿por qué es injusto esto? ¿Por qué hay gente con hambre en el mundo? ¿Por qué abandonan perritos en la calle? ¿Por qué este, estas preguntas inquisitivas pueden tener que ver con un sentido de la justicia o pueden ser relacionadas a sus temas de intereses, ¿no? ¿Cómo es que vuelan los cohetes al espacio? ¿Por qué el cielo es azul? Y no se van a detener con una respuesta sencilla como, pues, no sé. Ellos realmente quieren saber. Suelen presentar un estilo diferente de juego, un juego de mesa o un juego como las atrapadas o la traes o cualquier juego, le van a dar una interpretación diferente, van a querer cambiar las reglas o van a preferir otro juego, van a hacer cambios. En ambos casos hay necesidad de rutina. Es importante, muy importante las estructuras, tanto para las personas con altas capacidades como las que están dentro del espectro autista, requieren estructura. Les ayuda a procesar mejor la información y les reduce la ansiedad. En general, yo podría decir que a todos los niños, ¿no? Pero bueno, vamos a enfocarnos en estas condiciones.
pueden presentar dificultades para el deporte. Habrá quienes no, ¿ok? Pero habrá quienes sí. Vamos a hablar que mayormente sí, aunque por supuesto que hay casos y muchos donde no presentan ninguna dificultad para el deporte o ninguna dificultad con la motricidad gruesa. Suelen tener un conocimiento muy elevado en áreas específicas, está relacionado totalmente con sus intereses intensos y obsesivos, alta sensibilidad sensorial. Eh, es decir, me molestan las etiquetas, me molesta la mezclilla, no me gustan estas texturas en la tela o en los sabores o la combinación de sabores o la combinación de texturas. Hace poco compartí inclusive un post en mis redes. Mi hijo ya tiene 18 años y a mí se me ocurrió hacer gelatina con frutas y mi hijo me dijo no. O sea, me gustan las uvas, me gusta la gelatina, pero ¿por qué mezclarlas? No, no se puede. Mi hijo tiene altas capacidades, pero no le gusta la mezcla de cosas. Yo tengo altas capacidades, pero a mí me encanta la mezcla de cosas. Entonces, estamos hablando de una sensibilidad sensorial que se puede interpretar de muchas maneras. Para mí, la experimentación de sabores y la combinación de sabores es importante. Para otras personas, no, aunque estemos dentro de las altas capacidades. Y ocurre lo mismo con las personas del espectro autista. Cuando hablamos de sensibilidad sensorial, puede ser en cualquiera de los dos extremos, ¿no? O un gusto o un displacer o un desagrado. También vamos a encontrar una necesidad de retos. Y esto es muy común que se aburran en la escuela porque no hay un reto, porque no hay algo que los motive. Prefieren aplicar sus propios métodos o criterios. Esto también suele ser muy común. Va relacionado con este estilo diferente de jugar, pero no es solamente un estilo diferente de jugar, también es un estilo diferente de aprender, a lo mejor de interpretar las cosas, de dibujar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cerebros que están conectados de manera diferente y que funcionan de manera diferente. Por eso, su manera diferente de aprender y esta manera diferente de aplicar sus propios métodos y criterios. ¿Piensan fuera de la caja? Sí, es muy normal que nos den estas respuestas distintas. Estas respuestas pueden ser muy creativas, muy originales, muy disruptivas. Sí, suelen tener una lectura precoz, suelen tener un lenguaje formal o inusual, es decir, a lo mejor muy técnico, muy correcto para su edad. Esto es sumamente común. Y hay una alta sensibilidad emocional. No les gusta que maten animalitos o que lastimen seres inocentes, sobre todo animales, naturaleza, pero además esta sensibilidad emocional se va a dar cuando llegan a un lugar, a una habitación y hay personas tristes, enojadas, frustradas, yo qué sé, pueden sentir esa emoción con cierta facilidad. Sentirla, no igual a traducirla o a explicarla, ¿ok? Sentirla. Entonces estamos hablando que para un niño, sobre todo cuando son pequeños, puede ser difícil llegar a un lugar y de pronto empiezan a llorar y nosotros solamente vemos que lloran, pero no sabemos por qué. Y es que ahí está feo, ahí no me gusta, es que se siente feo. Pero ¿qué rayos sientes feo? No saben, porque ni ellos saben. Solamente están recibiendo un montón de información emocional que no saben interpretar por su edad. Es normal, pero no, no estamos hablando de, insisto, de que sean mal portados y ya de la nada se soltó llorando. No, tiene mucho que ver con esta sensibilidad emocional que dada su edad y su madurez emocional, y mucho menos si no le hemos puesto nombres a las emociones o no les hemos dado herramientas para gestionarlas y acompañarlas, pues no saben explicarlas. Y perdón, todas estas características también se pueden ver reflejadas como un comportamiento malcriado, disruptivo, mal portado, etcétera, ¿no? Pero hay una razón de ser y son estas características principales. Ahora sí, vamos a pasar a lo bueno, a lo más interesante.
y son las diferencias. Y para esto, pues, le cedo el tiempo a María Montero. Bueno, gracias por la presentación, Paulina, que siempre me dejas muy bien. Siempre me pones por las nubes. Pero bueno, Soy tu fan, lo sabes. sí, ya sé. Yo el tuyo. En fin, vamos con esas diferencias entre altas capacidades y condición del espectro autista, que como bien decía Paulina, la línea es prácticamente imperceptible. Es muy difícil porque o sea, comparten muchísimas cosas en común. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al área de la cognición, ¿no? De las capacidades, de las habilidades que puede tener el niño o la niña, pues nos centraríamos en que en altas capacidades nos presentan un pensamiento rápido, ¿no? O como un pensamiento abstracto avanzado para lo que sería su edad. Si nos vamos a la condición del espectro autista, muestra ese pensamiento, pero de manera literal, ¿vale? No es como en la alta capacidad que tienen como una manera rápida de resolución, sino que se van a centrar más, cuando hablamos de autismo, en algo más literal. Y sí, van a destacar en muchísimas cosas, pero van a ser siempre áreas muy concretas, que pueden ir variando con el tiempo, pero suelen ser duraderas. Cuando nos vamos al área del lenguaje, en la alta capacidad tenemos un niño o una niña que es expresivo. Expresivo me refiero también físicamente, ¿no? De manera gestual o de manera facial, con un humor, un nivel alto de humor, ¿no? Ironía, entiende las ironías, y el vocabulario es bastante rico. ¿Qué pasa entonces con el espectro autista? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Pues el uso por ejemplo, ese vocabulario podríamos decir que es de manera literal. Y aquí siempre comparo una cosa que a mí me pasaba, me sigue pasando, lo único que yo pues es como que, ok, lo integro, no lo entiendo, pero lo integro. Por ejemplo, siempre digo lo mismo, ¿no? El tema es cuando te dice una persona con la que estás hablando por teléfono, ok, luego te llamo y te explico. Luego te llamo y te explico, para mí es luego. Yo espero a que llegue ese luego, me llame y me explique, pero ese luego nunca llega y yo no lo entiendo. Si me has dicho luego, porque no sucede. Entonces, para mí el uso es literal, ¿no? Si me vas a llamar luego, llámame. Tampoco es tan complicado, no sé. Entonces, ¿lo entiendo? No, no lo entiendo. Luego te llamo, mañana te llamo, te escribo ahora en 5 minutos y no pasa, yo no lo entiendo. Lo acepto porque he entendido, con la edad, que es un constructo social y es una manera de hablar. Para mí es lógico, no. No, yo sigo interpretándolo de manera literal. Entonces, usamos el lenguaje de manera literal. Esa es una diferencia a lo que sería la alta capacidad con la condición del espectro autista. Dificultad con los dobles sentidos. A ver, yo ya soy mayorcita, pero hay alguno que otro que me cuesta. Me cuesta cuando me están vacilando de manera muy sutil, pues no lo voy a pillar mucho. Entonces te voy a preguntar y te voy a decir, explícamelo, ¿vale? En niños es más difícil porque no tienen esa habilidad como adultos. Entonces, donde una alta capacidad podría ser más hábil, cuando tienes la condición del espectro autista, pues te quedas como un poco en la parra, digo yo, ¿no? Como, ¿cómo dices? Entonces, ese doble sentido. Y en ocasiones, solo en ocasiones, en nuestro tono de voz hay una entonación peculiar. No a todos nos pasa, hay a algunos que se les nota. Yo, por ejemplo, a veces timbreo las frases, pero no es algo que se me note demasiado. Otros hablan demasiado alto, otros tienen una manera de expresarse demasiado formal y como que no lo sacas, parecen como letrados, así como muy formales ellos. Entonces eso también puede ser algo sutil a lo que poder diferenciar la alta capacidad del autismo. Con los intereses en la alta capacidad variados, suelen cambiar con el tiempo. En la condición del espectro autista es lo mismo, pero suelen ser más restringidos, más específicos y persistentes. A lo mejor en la alta capacidad hay mogollón de intereses a la vez que pueden variar con el tiempo, pero vuelven a ser un montón y quizá en el espectro autista pueden haber varios, pero son más restringidos, son más controlables y son demasiado, como diría,
específicos. Si es Pokémon, por ejemplo, es Pokémon y te puedo decir hasta el año que se pintó el primer Pokémon, por ejemplo. Si es de historia, pues fechas, hechos súper concretos. En la alta capacidad también pasa, pero insisto, hay más variabilidad en cuanto a intereses. En el autismo quizá centramos, hiperfocalizamos de otra manera. En el tema de la socialización, la alta capacidad buscan relacionarse, sin duda, a veces no son comprendidos o no encajan con sus pares, porque obviamente el nivel intelectual va a reflotar, va a salir, entonces no te van a entender. ¿Qué pasa con el espectro autista? Tienen las mismas ganas de interactuar con los niños, es decir, no es que no quieran hacer amigos, sino que a lo mejor la manera de dirigirse hacia esos niños no es la esperada. Y vuelvo a lo del teléfono, ¿no? Te llamo luego, luego es luego. Entonces, son más literales, a lo mejor son más directos. Y es una manera diferente, visto desde el punto de vista normotípico, que hace que esa interacción social no pueda ser recíproca. Y por supuesto, yo siempre digo, yo hice un trabajo exhausto en interpretación de gestos, porque no soy adivina y no sé muy bien a veces cuando realmente estás triste o no. Ahora sí, pero en su día no. Entonces, hay muchos niños y niñas autistas que no consiguen interpretar los gestos faciales. Eso en la alta capacidad no pasa, o normalmente no pasa. La flexibilidad en la alta capacidad suelen ser más flexibles y disfrutan de los cambios y encima si son retos. En el autismo hay rigidez cognitiva, necesitan rutina, necesitamos un algo a seguir. Entonces, es lo que se nos suele decir, es que soy como muy cabezotes. Donde se le llama cabezotes, yo les digo inflexibilidad cognitiva. Yo me identifico como un burro, como un burro encajado. Si yo creo que es así, es así. Necesito mucho tiempo de explicación. Entonces, para eso a mí me ayuda que haya efectos visuales, que haya eh, como un mecanismo a seguir. Eso en la alta capacidad no está. La alta capacidad necesitan retos, requieren estímulos intelectuales acordes de su nivel. En la condición del espectro autista requieren más apoyos adaptados en su perfil. Además, como hablaba, de una estructura más clara. Conductas en la alta capacidad pueden aburrirse o frustrarse si no se les estimula. En la condición del espectro autista muestran conductas repetitivas o como rituales, aparte de que ayudan a que puedan estar relajados o equilibrados, dependiendo del momento, si es ansioso, feliz, ayuda a una conducta que sea un ritual, como yo digo, ¿no? Y se hace uso de la estereotipia, ¿no? De esos típicos tics que se pueden mostrar. Y en cuanto al perfeccionismo, la alta capacidad, esa alta exigencia consigo mismos y ese miedo a equivocarse. En el autismo también, pero está menos centrado en esa autoexigencia, sino más en la necesidad de ordenar o de tener la rutina. Ahora insisto, cuando se encuentran los dos perfiles a la vez, que dices, ostras, alta capacidad y condición del espectro autista, aquí montamos batiburrillo. Aquí no es tan lo que estamos diciendo de alta capacidad y tan lo que estamos diciendo de la condición del espectro autista, porque, por ejemplo, yo soy muy exigente conmigo, yo necesito retos, pero a la vez necesito rutinas, a la vez necesito un orden. Entonces, si hablamos por separado, esto sería lo más fácil, digamos, que podríamos visualizar para poder diferenciar una cosa de otra. Pero ojo, si tenemos las dos cosas a la vez, es decir, si tenemos la doble excepcionalidad, aquí siempre digo que como hay una mezcla de colores, unas veces va a brillar más la alta capacidad, otras veces va a brillar más el autismo y otras veces van a brillar las dos a la vez. Entonces aquí se mezclan, se entrelazan diferencias de un lado y de otro, al igual que semejanzas de un lado y de otro, se van entrelazando. Entonces aquí ya habría que hilar más fino. ¿De acuerdo? Y De ahora acuerdo. tenemos un pequeño tiempecito para las preguntas. Mi hijo ama el brócoli, pero solo. Cualquier mezcla hace que lo repudie.
claro, aquí hay ambos sabores a la vez. Tenemos brócoli y el otro alimento, ¿no? Yo, fíjate que siempre, y me da igual que sea alta capacidad, que también puede tener un perfil sensorial Sí. alterado, vamos a decirlo así, que el autismo. Yo siempre recomiendo, y a mí me gusta muchísimo usarlo, las bandejas que hay para estas que tienen los, no sé cómo se llaman, pero tienen como diferentes apartaditos. Sí, los platitos con Plas- divisiones. Sí, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces cuando le damos a probar algo nuevo al niño y está todo mezclado en el mismo plato, te lo va a rechazar porque las cosas se han contaminado. A lo mejor sí tenía intención de probar, pero se ha contaminado con la salsa de tomate, de yo qué sé qué. Pero si tú pones en un huequito un trocito de tomate, por ejemplo, en otro huequito pones cuatro o cinco macarrones, en el otro pones el tomate aparte, en el otro pones yo qué sé qué. A lo mejor le das la opción de que pueda probar alimentos, que pueda él mismo mezclarlos si quiere o no mezclarlos, le damos la opción de que un poco manipule. Y a mí me gusta mucho ese tipo. Yo, a ver, puedes hacerlo por platos separados, pero entonces nos quedamos sin mesa. Sería una locura de platos. Entonces, esas bandejitas que van con sus apartaditos, donde tú puedas ofrecer, sería más fácil. Y quizá a lo mejor ese niño quisiera probar el brócoli y mezclarlo con otra cosa, o no, pero se come el brócoli y luego se come la otra cosa, porque no se han contaminado. Eso para mí es importante. También Luego pone, perdón, perdón, también considerar que además de las altas capacidades y el espectro autista, existe, este sí es un trastorno de procesamiento sensorial. O exacto. sea, existe y es, vaya, es real, pudiera no estar dentro del espectro autista ni tener altas capacidades, pero sí que exista un trastorno de procesamiento sensorial, ¿no? Ahí hay que acudir con un terapeuta ocupacional. Sí, un desorden de procesamiento sensorial. Sí, gracias. Exacto. Y no necesariamente tienes que estar dentro del espectro ni tener altas capacidades para tener un desorden de funcionamiento sensorial, aunque sí que lo asimilan y lo emparejan bastante con el autismo, con la alta capacidad, pero no tienes por qué tener una neurodivergencia para poder tener un desorden de procesamiento. Luego preguntan también si se juntaran autismo y TDAH, eso no podría cambiar y anularse de alguna forma. Si se presenta autismo y TDAH, te das cuenta, te das cuenta. Te das cuenta porque tendría todas las características del niño como persona, como niño autista, y al mismo tiempo, pues si presenta, depende de la función que presente del TDAH, si es el inatento, si es el hiperactivo o si es mixto, te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta porque es algo que se ve. El TDAH me parece que es algo que puede ser más evidente, pero teniendo cuidado porque se confunden con la sobreexcitabilidad, que a lo mejor no es TDAH y puede ser sobreexcitabilidad. Y eso, ambos perfiles lo tienen, tanto la alta capacidad como el autismo. Entonces, Perdón, ahí sí que, quiero aclarar, es que tú dices, es muy fácil de identificar para ti, ya, porque eres ya, ya, experta. ok, Para una mamá, para uno simple mortal, no es tan fácil de identificar. Y como dices, encuentras a una persona con altas capacidades, con sobreexcitabilidad imaginativa y sobreexcitabilidad psicomotriz, y ves a un niño que está inquieto, moviéndose todo el día, que duerme poco, que no para de hablar y que de pronto está en la luna. Y entonces uno dice, ah, no, pues tiene déficit de atención y resulta ya, que no. Entonces, sí, no. O sea, si tienen dudas de ese tipo así tan concretas, busquen un especialista que sí, sepa de doble excepcionalidad y que sepa diferenciar entre altas capacidades y espectro autista, porque, claro, a ver, perdón, añadir, y déficit de atención, porque de hecho muchos de los diagnósticos erróneos de altas capacidades, es decir, tiene autismo, tiene déficit de atención. Y la sí, realidad es que no, solo eran altas capacidades, ¿no? Pero, claro, añadir que, por ejemplo, el autismo y el TDAH no es una doble excepcionalidad, ¿vale? El autismo con TDAH, en el caso de que se dé, sería autismo con comorbilidad TDAH o con diagnóstico complementario o como lo quiera llamar el profesional que lo esté viendo. Para que una doble excepcionalidad se dé, siempre lo primero que tiene que cumplir son las altas capacidades y luego ya el paquete a seguir. Pero lo primero, alta capacidad.
¿de acuerdo? Porque me han preguntado muchas veces si el autismo y el TDAH es doble excepcionalidad. No, no lo es. Siguiente pregunta, es continuando, es Antía, me voy a saltar la de Pam tantito, ahorita voy contigo, Pam. Me refiero en el sentido de necesitar rutina tal vez, pero novedad por el tema del TDA. Que una persona con altas capacidades y dentro del déficit de atención puede requerir rutina, pero a la vez novedad, sí. Tenemos el caso de Alita, ¿te acuerdas? Alita, por ejemplo, tiene altas capacidades. Tenemos un video con ella en el canal de Mamá Pseudonormal de YouTube. Es una mujer con altas capacidades dentro del espectro autista y con déficit de atención. Y entonces ella necesita rutina, pero también tiene como, vamos a llamarlo arranques impulsivos, dice. Dice que tiene una maleta cerca de su Viajar, puerta para viajar, ya lista para cuando le da ganas de hacer algo de viajar. diferente, se va. Pero Sí. si no, también tiene su estructura. Entonces, Ujú. sí es una combinación interesante. Ahora sí, Pam dice, ¿qué tipo de acomodaciones en casa se hacen con personas con altas capacidades sociales, sensoriales, etcétera, las que se les ocurran? Uf. Depende mucho del perfil. O sea, tanto las altas capacidades como el espectro autista, como el déficit de atención, como decía María, son espectros. No hay una única manera de tener ninguna de ellas. O sea, no hay una manera de tener altas capacidades y una manera de tener autismo. No. Entonces, depende del perfil de la persona. Hay personas con altas capacidades que son tranquilas. Hay personas que son muy inquietas. Hay personas que hablan mucho. Hay personas que no hablan tanto. Extrovertidas, introvertidas. Depende del perfil de la persona, si requiere o si tiene alguna necesidad sensorial en específica. Es demasiado variado, ¿no? Mi hijo tiene altas capacidades, mis tres sobrinos tienen altas capacidades, mi hermana y yo tenemos altas capacidades y no, lo que funciona con uno no funciona con otros. Depende mucho del perfil. Habría que conocer a la persona en particular para atender sus necesidades. Eh, Ujú. Sí, algunos tienen, por ejemplo, sobreexcitabilidad sensorial olfativa y ni el Suavitel ni el jabón de ropa la soportan, pero otros no, otros no les importa, entonces depende de demasiadas variantes. Siguiente pregunta, María. La necesidad de rutinas y la rigidez que comentas se atribuye a la condición del espectro autista, que se atribuye a la condición del espectro autista, también podría atribuirse a las altas capacidades por la inseguridad o por el simple miedo de equivocarme ante situaciones nuevas como el perfeccionismo. Claro, a ver, sí, sí pueden darse, pero hay una diferencia, que es lo que explicaba. Por ejemplo, la necesidad de rutinas, hablamos de perfiles, ¿vale? Y hablamos de espectros. Y dependiendo de dónde nos encontremos, en qué punto del mapa espectral nos encontremos, entonces, pues cada persona te va a mostrar una manera. Sí puede ser que una persona, o sea, que lo que estamos atribuyendo al autismo lo presente en la alta capacidad. ¿Dónde estaría la diferencia, por ejemplo? En la flexibilidad cognitiva. Es decir, la necesidad de rutinas que tiene la persona autista con la necesidad de rutinas que tiene la persona altamente capaz se diferencia en que la persona altamente capaz va a ser mucho más eh, fácil de romper la rutina sin que haya un caos o sin que haya un enfado o sin que haya algo demasiado desorbitado. Y en el caso del autismo puede haber una inflexibilidad ante ese cambio, donde en ocasiones los niños te muestren esa típica rabieta, ¿no? Porque le has cambiado, por ejemplo, la marca de tomate a la hora de la comida. Cuando una persona altamente capaz le cambia la marca de tomate y te dice, no, este no me gusta, pero bueno, ok, no pasa nada, hoy me lo como así, pero por favor la próxima vez que sea la marca tal, pero no importa. El niño autista o la niña autista es, no me como esto porque esto no sabe igual, porque este no es el tomate que a mí me gusta, porque ahora mismo tienes que comprar el tomate que yo quiero, porque entonces se pone como más cazurrón, quiero así y lo quiero ahora, si voy a comer, ¿no? O si su habitación está estructurada de una manera y viene mamá limpiando y mueve un juguetito, pues el niño altamente capaz le va a decir, mamá, este juguetito me lo has tocado, me gusta que esté aquí, por favor no lo toques, o si vas a limpiar, dime,
o el niño autista va a haber un caos absoluto. Has movido mi juguete y este juguete aquí no va, y este juguete iba aquí y este tú lo has movido porque yo lo quería aquí y tú lo moviste allí. Y por mucho que tú le expliques, en ese momento no lo va a entender. Entonces la diferencia está en que sí, necesitan rutinas ambos, pero la flexibilidad cognitiva te va a mostrar en qué perfil lo puedes identificar. Y, insisto, si están los dos perfiles, tendremos la flexibilidad cognitiva de entender que sí, que puedes cambiar la marca de tomate, pero la inflexibilidad cognitiva te va a decir, pero este hoy no me lo como. No me voy a montar el pollo, ¿vale? No, yo no te voy a montar el pollo, no voy a, porque tengo dos perfiles conviviendo en mí, entonces, ok, entiendo que hayas cambiado de marca de tomate, entiendo que no quedará, pero como no me gusta, no me lo voy a comer. Entonces, muestro mi inflexibilidad cognitiva de otra manera y el razonamiento de la alta capacidad, que también está conmigo, es el que me hace que sea más sensata. No sé si me he explicado bien, creo que sí, 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 bueno, yo creo que sí. Nada creo más que sí. aclarar que también depende de la edad. Si son niños chiquitos, Sí, y les mueves algo, o sea, un niño chiquito no te va a explicar, es que me enojé porque lo moviste, solo se va a poner a patalear, ¿no? Porque es un niño chiquito, no le hemos dado las herramientas, no puede o no sabe todavía cómo explicar. Ahora, pregunta Dulce, ¿con qué especialista podemos acercarnos para saber si nuestro hijo tiene altas capacidades? En teoría, un psicólogo debe hacer la evaluación o puede hacer la evaluación. Digo en teoría porque es importante que tenga experiencia en altas capacidades. Si no, solamente va a pasar un test de inteligencia, y también es muy entre comillas, que es para medir el CI. Y el CI, el coeficiente intelectual, varía muchísimo dependiendo el día, la hora, el estado de ánimo, de hambre, de sueño, varía muchísimo. Entonces, la sugerencia es que busquen a un psicólogo o un psicopedagogo o alguien con una especialidad en evaluación de altas capacidades. Pero esto es importante, de lo contrario se puede confundir con cualquier otra situación, hasta decir, ah, es que el niño está mal criado, porque lo dicen, y desestiman las altas capacidades porque no están capacitados en el tema, no tienen la información suficiente, es un tema muy amplio, pero poco divulgado y sí se necesita por lo menos un diplomado, una experiencia ahí en altas capacidades. ujú, Ahora, siguiente pregunta. En el ejemplo que das, ¿puede un niño en condición del espectro autista no montar la rabieta si está en una situación en la que no se siente seguro y le da miedo? O sea, no mostrar una rabieta o no tener una sí. reacción, digamos, tan intensa. Sí, hay diferentes tipos. A ver, lo que yo acaba de reflejar lo llamaríamos como meltdown o sobrecarga, y entonces la muestran tipo de rabieta, pero la podemos tener para adentro en plan shutdown, y entonces lo que muestran es como un aislamiento o como un recogimiento hacia ellos, donde pues puedan apartarse o puedan como lo que se suele decir meterse en su mundo, pero realmente están en el nuestro porque todos vivimos aquí, pero entonces hay como una desconexión. En vez de montarlo hacia afuera y ver esa rabieta como parte del show, pues es para adentro y entonces hacen como una especie pues eso, de aislamiento o de retraimiento. En algunos, inclusive cuando son muy pequeños, hay retraimientos. Y hablo de pequeños pequeños. Por ejemplo, cuando alcanzan competencias como el control de esfínteres y hay episodios que les sobrepasan o hay inflexibilidades, hay retraimientos y cuando antes controlaban el pipí, pues ahora no lo controlan. ¿Significa que han perdido la habilidad? Pues temporalmente, por lo menos, porque hay algo que le está desequilibrando, sea lo que sea, que en ocasiones lo muestran con retraimientos. ¿Se puede volver a alcanzar el hito? Se puede volver a alcanzar el hito, claro que sí, pero todo depende del niño, de la situación, de qué es lo que está viviendo, cuál es el contexto exacto, porque yo he puesto algo como muy cotidiano, tomate, ¿no? Pero habría que analizar todo el contexto. Pero sí, se pueden mostrar no solamente con rabietas, sino de otras formas. Preguntan, ¿los cribados generales que realizan en algunos colegios son determinantes para detectar altas capacidades? No. Por lo regular, y de hecho, aún los test que utilizan para medir la inteligencia
no existe al día de hoy un instrumento estandarizado para medir las altas capacidades, al no ser una patología. Los instrumentos que existen, como el WIS, el Raven, etcétera, están diseñados y fueron hechos más bien para medir deficiencias, para medir en el caso de que un niño tenga un problema de aprendizaje, requiera apoyo en algún área. Y entonces, mm, cuando los aplican en las escuelas, principalmente es buscando esto. Y hay niños que sobresalen de la media, así como va a haber unos que estén abajito de la media, hay quienes van a estar arriba. Pero no siempre un niño con altas capacidades va a dar arriba de la media. Si ese día se distrajo porque pasó una mosca, o su lápiz no tenía la punta, o tenía ganas de ir al baño, no, no va a salir arriba de la media. Por eso es la importancia de un evaluador con experiencia en el tema, porque hay mucho también de observación y de platicar con los padres. Es un proceso. Por ahí también tenemos María y yo un video hablando de cómo es una evaluación. Es un proceso, no es una sesión, no es un test de 15 minutos, es un proceso. Pueden encontrar ese video en mi canal de Mamá Pseudo Normal, en el tuyo también. Si no, bueno, ahí. No, yo No, no. ok. Ya sabes que yo en las redes y yo Bueno, pueden vamos así, así. encontrar ese video que tenemos María y yo hablando del tema y también tengo un taller. Son 3 sesiones que está en mi canal de YouTube igual sobre identificadores de altas capacidades para padres. O sea, que los papás puedan identificar algunas cosas y viene por ahí un enlace al cuestionario de perdón, de Rogers, que les puede dar una idea más acertada. No es una evaluación, pero ya con esa información y con ese cuestionario pueden acudir con un evaluador y decirle, mira, ya traigo este trabajo previo, pero no es una evaluación tampoco. Ahora, María, esta es una pregunta muy buena. Ante la vida normal y la sociedad, ¿cómo sobrellevar la mala educación? Y estos comentarios, sobre todo a mí misma, ¿cómo me ayudo como mamá a decir que mi hijo no es un malcriado, que está dentro del espectro autista o que tiene altas capacidades? Ah, mira, voy a ser muy directa, ¿vale? Creo que perdemos mucho tiempo en nuestra vida dando explicaciones a quien realmente no nos las ha pedido o no las necesita. Entonces, estamos quizá a veces más pendientes, y me incluyo antes, ahora no. Estamos más pendientes en la opinión del exterior porque si nuestro hijo se nos desborda o parece mal educado o parece que no se está portando bien cuando no es realmente, intentamos siempre como proteger, sobreproteger o escudar e intentar explicar que mi hijo no se está portando mal, resulta que mi hijo es que pues está dentro del espectro autista o yo qué sé qué, ¿no? Cuando realmente a la persona mm, no le está importando, sino solamente está viendo que se está portando mal. Ante la vida, lo mejor, lo que yo siempre sugiero es que vivas en libertad con tu hijo o con tu hija, respetándote y de verdad tiene que darte igual lo que la gente piense o deje de pensar. La gente que os quiere, la familia que sabe lo que hay en vuestra vida, sobre todo vosotros, la familia núcleo, la familia que habéis formado, sabéis lo que hay, sabéis quién es vuestro hijo, no es necesario estar dando las explicaciones. Solo son personas y si quieren entender que entiendan y si no quieren entender que no entiendan. Tu trabajo como madre es arropar a tu hijo, entenderlo y ayudarle a que precisamente pueda tener una vida sana, respetuosa, pero empieza por respetándose él. Respetarte a ti, respetarlo a él para poder darle la mejor educación y el mejor amor que una madre le pueda dar a su hijo. Lo que el resto piense, si piensan que mi hijo es un mal educado, el problema no lo tengo yo ni lo tiene mi hijo, lo tiene la persona, porque no tiene ni idea de lo que hay o no hay en mi casa. Entonces, vive, disfruta de tu hijo, ayúdale con las herramientas, ayúdate a ti, respétate a ti, date el tiempo y el permiso de dudar como madre, porque no eres perfecta, nadie somos perfectos, pero date el honor de luchar por enfocar a tu hijo y mostrarle los caminos que puede tener en esta vida, que son un montón. El resto solo son personas. Muchas gracias, María. Siguiente pregunta. Tengo un hijo evaluado con altas capacidades y escuché que pudiera
ser presentado en alguno de los padres o incluso hermanos, pero qué señales puedo observar o enfocarme para hacer una evaluación con mi hijo. Con mi hijo observé cosas muy diferentes y hay ciertas conductas diferentes en mi esposo que me hacen creer que tiene algo que debe ser evaluado. También tengo otro hijo, pero no veo nada muy distinto que me haga sospechar. No sé si me explico. Sí te explicas y como te decía, las altas capacidades, el de autismo, etcétera, son espectros. No hay una persona igual a otra, pues porque hay muchas personalidades y hay muchos perfiles. Si quieres checar, checa ese video, decía, es bueno, son 3 videos del taller para identificar o identificadores de altas capacidades. Te puede ayudar a lo mejor a darte una idea. También tengo ahí un video como de los distintos perfiles de las altas capacidades, pero sí, no puedo decir que todas porque a lo mejor algo me falla, pero la mayoría de las neurodivergencias tienen, ¿qué te gusta? Como un 70% de factor genético. Es decir, alguien más en la familia lo tiene. Si no son mamá y papá, a lo mejor es algún abuelo, algún tío cercano, pero sí, o sea, sí hay un factor genético importante, muy importante. María, no sé si quieres comentar algo del tema, algo al respecto. No, está perfecto. Muy bien. Se explica muy bien. Nada más como para reenfocar otra vez, como te decía hace rato, mi hermana tiene altas capacidades, mis 3 sobrinos tienen altas capacidades y yo tengo altas capacidades y mi hijo tiene altas capacidades y somos bien diferentes. O sea, simplemente mi hermana que tiene 3 hijos, los 3 tienen un perfil distinto cada uno, no, ni siquiera se parecen entre ellos, vaya, ni físicamente ni en sus perfiles. Sin embargo, así son, es todo un espectro, no hay una única manera de tener este perfil, perdón, de tener esta condición, vamos a llamarle así. Y bueno, si no hay alguna otra duda, quisiera recordarles que pueden seguir a María en todas sus redes sociales como Mamá Doblemente Excepcional. Ella es experta en doble excepcionalidad, altas capacidades y espectro autista, pero no es limitante, la verdad es que también es experta en déficit de atención con hiperactividad y en todas o en todos estos temas relacionados, ¿no? De la doble excepcionalidad, de las neurodivergencias y bueno, síganla por favor, la encuentran así. Además de estos aspectos técnicos, también tiene muchos temas de crianza, de psicoeducación buenísimos. Y si tiene algún directorio de psicólogos expertos, no. En México conozco a una mujer que hace evaluaciones, ella es muy buena y hace evaluaciones cualitativas, es decir, no otorga el CI porque no es psicóloga, no entrega el coeficiente intelectual, solamente es una evaluación respecto a los diferentes perfiles y necesidades y características de una persona con altas capacidades. En Argentina sí conozco a 2 psicólogas y en España está María Montero Villalba, que puede hacer una orientación muy buena respecto a altas capacidades y a doble excepcionalidad. Son a las personas que recomiendo porque conozco su trabajo. ¿Hay más personas que lo pueden hacer? Sí, pero honestamente he visto varios trabajos y luego dejan mucho que desear y cobran bastante caro, entonces por eso no las recomiendo. Pero si tienen alguna duda, pueden contactarnos por privado en nuestras redes y con mucho gusto les compartimos la información de quienes ya mencioné. A María pues la encuentran directamente allí en su página, ahí le mandan un mensajito privado y ella les contesta. Yo igual. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que esta sesión quedó grabada por si se quedan con alguna duda para que puedan verla. No les digo que se va a subir hoy el video porque no es cierto, se va a subir en unos días, pero queda grabado y va a estar tanto en el canal de María como en el mío. Y síganle. No encuentra a María en YouTube. María, ¿cómo te encuentran en YouTube? No lo uso mucho, pero yo uso más Instagram o Facebook, pero no lo sé, sinceramente, porque no es algo que yo use. Entonces, lo miro. Ok, Pero encuentran a María en creo Instagram o que Facebook. mi nombre, claro, mi nombre es completo María Montero Villalba y tengo el loguito del arco iris. Ah, ok, Así estoy, ¿vale? @ María Montero Villalba. muy bien. Ese es lo que me pone aquí. Pero vamos, que no suelo usar mucho
No suelo usar mucho el YouTube. La voy a convencer para que próximamente haga más en YouTube. Pero sí hacemos cosas juntas en YouTube, pero ok, están en mi canal, yo subo Sí. eso. Pero yo quiero darle a María el crédito que se merece. No, no, yo coopero con ella y está todo bien. Ella sube los vídeos a su canal, yo estoy ahí, de figuración. Estoy muy María, te bien así. preguntan nuevamente, ya la había respondido y te vuelven a preguntar, Ah, porque yo creo ok. que quieren escucharlo de ti. Si es Vale, posible posible que se den ambas ambas condiciones. condiciones en una persona. Y si la alta capacidad está presente, es posible estar combinada con autismo, TDAH, dislexia, discalculia, con ansiedad, con depresión. Hay varias condiciones con déficit auditivo, o sea, hay miles de variaciones. Problemas de Siempre es aprendizaje. posible. Problemas de aprendizaje, siempre y cuando la alta capacidad esté presente, se puede combinar con un montón de cosas. O sea, es muy fácil. Como los huevos, puedes cocinar un montón de cosas con ellos. Pues si tienes altas capacidades también. Eso Sí, es sí, se puede. Eso es lo que llamamos doble excepcionalidad y María Montero Villalba es experta en doble excepcionalidad, que es lo que ya habíamos estado comentando. Así que pueden seguirla en todas sus redes, María Montero Villalba, mamá doblemente excepcional. Yo soy Paulina Ontiveros, a mí me encuentran como mamá pseudo normal y si quieren ver un poco más de María, está en Facebook y en Instagram con posts muy hermosos acerca de psicoeducación, de crianza respetuosa. Si quieren verla platicando conmigo, nos encuentran en mi canal de YouTube de Mamá Pseudo Normal. Y además tenemos un taller de crianza para niños. Ese empezó ayer con la sesión uno, pero quedó grabada si quieren formar parte. Pero es un taller de crianza para niños específicamente con altas capacidades y con doble excepcionalidad. Son estrategias enfocadas en ellos, orientadas en ellos. Al finales de octubre empezamos un taller, pero para crianza de adolescentes con altas capacidades y con doble excepcionalidad, que ese es un nivel ya más avanzado, un nivel de dificultad pro. Y a finales de noviembre y en diciembre tenemos un taller, pero para adultos enfocado en adultos que acaban de descubrir su neurodivergencia o que ya saben que son neurodivergentes, ¿no? Se llama Aceptando mi neurodiversidad, altas capacidades, espectro autista, déficit de atención, doble excepcionalidad, multiexcepcionalidad, etcétera. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Por favor, síganos en todos lados y estén pendientes de nuestras redes porque ahí compartimos nuestros talleres, nuestros grupos de apoyo y todo lo demás que andamos haciendo. Muchas gracias.